sabemos que uno es un sólido rectangular cuya base es un cuadrado de 4 centímetros. Entonces ahí está la gráfica, ¿no es cierto? O sea, todo esto vale 4, 4, 4, 4. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, pongámosle ya, por si acaso. 4 acá, 4 acá y 4 acá. Todos los lados valen 4. Y el segundo es un cilindro cuya base es un círculo de 4 centímetros de diámetro. Entonces, acuérdense que yo puedo calcular el área de un círculo con su radio o con su diámetro. En este caso, pues eso es el diámetro. El alto de las dos figuras es 5 centímetros. Bueno, ahí está puesto en la figura también. ¿Cuánta agua en centímetros cúbicos pueden contener uno más que dos? O sea, lo que yo tendría que sacar ahorita, como me hablan de centímetros cúbicos, yo tendría que sacar el volumen de esta figura de aquí y tendría que sacar el volumen de la figura de acá. Y como me dice cuánta agua puede contener uno más que dos, o sea, si es que en el primero, por ejemplo, me sale 30 de volumen y el segundo me sale 10, entonces eso quiere decir que el primero pues contiene 20 litros más que el segundo. ¿Sí? Igual, si por ejemplo este de aquí me sale 50 y el volumen de acá me sale 10, entonces, ¿cuánto más puede tener en volumen el uno del otro? 40 litros o 40 centímetros cúbicos más. A eso se refiere. Entonces, lo que tendría que hacer es calcular el volumen de cada una de las figuras. Vamos con la figura número uno. Entonces, para esta figura de aquí, el volumen por lo general de figuras que, por ejemplo, tú no tienes como que la fórmula en la mano o tú la olvidas con facilidad, siempre multiplica esto, el área por la altura, el área de la base por la altura de la figura, si no te acuerdas cuál es la ecuación. Entonces vamos a poner así, por ejemplo, el volumen de, de este sólido va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuál es el área de esta base, ¿no es cierto? Igual, este volumen de aquí, podemos hacerle así, volumen es igual al área de la base, ¿no es cierto? Y esto también le vamos a multiplicar por la altura. Cuando tú no conoces cuál es la ecuación para el volumen, hazlo así. El área de la base multiplicas por la altura que tengas. Entonces, en la primera figura, pues la base es esto, ¿no es cierto? O sea, puede ser la base de la parte inferior o la parte superior, no importa, ¿ya? En este caso, solamente para que me quede mejor, le voy a pintar el área de, de esta parte de arriba, ¿ya? Que vendría a ser también la base en la parte inferior, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí. Ese sería el área de la base de la 1. Y la otra área de la base, en cambio, sería de este círculo que tengo acá. Que acuérdate que el diámetro vale 4, ¿no es cierto? Entonces aquí el diámetro vale 4. Listo, entonces en la primera figura los datos serían volumen es igual, área de la base es un cuadrado, ¿no es cierto? Y acuérdate que el cuadrado tenía esta ecuación, lado al cuadrado para su área, multiplicado por su altura, y la altura, pues, en este caso, le podemos poner h y después ya le colocamos el valor de 5 porque sí me está dando, ¿no es cierto? Está diciendo que de aquí a acá tiene una altura de 5. O si no, pues automáticamente ya lo reemplazas, le dices, ah, ya chévere, esto es 5, ¿cierto? Entonces, volumen es igual, lado al cuadrado, lado igual a 4, elevado al cuadrado, multiplicado por 5, y listo, ya está ese volumen, ¿cierto? Multiplicamos. Volumen es igual, 4 al cuadrado es 16 y 16 por 5, ¿no es cierto? Volumen es igual y esto sería 80, ¿no es cierto? Sería 0 y esto sería 80. ¿En qué unidad estábamos trabajando? Todo estaba en centímetros. Entonces, como es un volumen, esto debe estar en centímetros cúbicos. Listo. Ya, ahí está el primer volumen. Esto le vamos a nombrar como volumen de la figura 1. Volumen de la figura 2. Entonces, en el volumen de la figura 2, tú tendrías que sacar el área, en este caso del círculo, ¿no es cierto? Que está como base, y multiplicarle por la altura, que también viene a ser los 5 centímetros, ¿sí? Entonces, el área del círculo, acuérdense que había dos ecuaciones, ¿no es cierto? La una era el área del círculo es igual, en función del radio, área es igual a pi por radio al cuadrado. Y el área en función de su diámetro, ¿cómo sería? Pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. ¿Sí? Las dos prácticamente me salen el mismo valor de área. Entonces, tú depende cuál tengas y pues lo utilizas. En este caso vamos a utilizarle la de diámetro, ¿ya? Que solamente le elevo al cuadrado y después le divido entre 4 y ya me sale, ¿cierto? Entonces el volumen es igual, área del círculo sería pi, diámetro al cuadrado. A ver, el diámetro era 4, ¿no es cierto? 4 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Dividido entre 4 y multiplicado por 5, ¿sí? Entonces esto sería igual.
Yo puedo hacer esto, mire. Puedo simplificar esto con el de acá. Y 5 por 4 es 20 pi, ¿no es cierto? Quedaría 20 pi de este lado. ¿Sí? Entonces, igual, como estaba en centímetros cada uno de las dimensiones, entonces esto es centímetros cúbicos. Y tenemos el volumen número 2. Entonces, hace rato les decía, ¿no? Como me está pidiendo cuánta agua en centímetros cúbicos puede contener el 1 con respecto al 2, entonces lo que yo tendría que hacer es restar el de aquí del de acá, porque acuérdense que si, por ejemplo, esto fuera 50 y esto fuera 30, entonces de aquí a acá pues tiene 20 unidades más. ¿Cómo saqué ese 20? Restando. Entonces, en ese sentido, pues ¿cuánta agua más puedo contener? Sería el volumen 1 menos el volumen 2. Entonces, volumen 1, 80. Volumen 2, 20 pi, ¿no es cierto? Entonces, esa sería la respuesta. Si nosotros nos fijamos, está hecho un factor común en las respuestas, ¿no? Está sacado un factor común a cada uno de los valores. Entonces, la respuesta sería el literal B, ¿no es cierto? Si ustedes lo revisan, el literal B al momento de yo multiplicar este 20 por todo lo que está dentro, esto sería 80 y esto sería 20 pi, ¿no es cierto? Entonces, quedaría exactamente lo mismo que me salió. Recordar que esto sigue teniendo unidades cúbicas, ¿no es cierto? Centímetros cúbicos. Ya, eso era la 65. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Qué ejercicio más no pudieron? ¿Cuál estaba complicado? Karina, ¿cuál ejercicio no lo lograste? El 67. 67. Ya. Vamos a, en cambio, a revisar el El 67 a ver qué. 64, profe, también. Quiero ver cómo lo resuelve usted. Más bien, resolvamos todo. Ya vamos a ver, ya. El 64 primero también. Ya, a ver, veamos el 64 cómo debe ser. Yo pienso que los ejercicios que más les va a tomar problemas son estos que están con letras, ¿no es cierto? Son un poquito más complicados porque no hay números, pero el primer paso que yo les decía para hacer ese tipo de ejercicios, hay que reemplazar las letras por números. Yo me invento un número y después reviso cómo lo puedo hacer con números y exactamente después le cambio letras. Y en el de conocimiento parece que lo que más van a tomar es gráfica. Ajá, en conocimientos tienes que saber las gráficas. Tienes que saber de todas las funciones. Chuta, función inversa, tienes que saber de ecuaciones, hay un montón de cosas que hay que saber. Entonces, por eso tenemos que a aumentar el paso, porque, por ejemplo, nosotros terminamos este examen, este sería el tercer examen que estamos resolviendo. Entonces, todavía hay otros 10 más, entonces ustedes deberían continuar trabajando con nosotros también, o sea, para, obviamente, seguir mejorando. ¿Ya? Vamos al 64, a ver qué nos dice. El valor de 10 gramos de oro es de dólares. Entonces, inventémonos un valor. A ver, en lugar de decir de dólares, vamos a decir que esto es... ¿Cuánto vale 10 gramos? Vamos a decir que vale $50, ¿ya? Listo, me invento. Cualquier dato está bien. Muchas veces yo pongo datos que terminen en cero por facilidad. Por ejemplo, yo digo, el valor de 10 gramos de oro es $50. Lo pongo así, ¿por qué? Porque yo puedo dividir los $50 por los 10 gramos y saber cuánto vale cada gramo y esto que me da entero. Sí, solamente por esa consideración. Puedes también poner de que valga 10. O sea, tú puedes decir allá, vale estos 10 gramos, vale $10. Pero no le pongo 10 porque fíjense que si yo le pongo 10 aquí, se suele o sea, podría equivocarse que este 10 y el otro 10 son lo mismo. Entonces, por eso no le pongo 10. Podría ponerlas incluso hasta 20. ¿Listo? Y un gramo de oro tiene el mismo valor que G gramos de plata. Entonces, G gramos de plata, a ver, pongamos un gramo de oro tiene lo mismo o el mismo valor que, ¿qué pongamos? Pongámosle 5 ya, 5 gramos de plata. Listo. ¿Cuál es el valor en dólares de un gramo de plata? Entonces, un gramo de plata, vamos a ver si un gramo de plata, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cuánto será? ¿Cuánto cuesta un gramo de plata? Listo. Vamos a sacar los datos aparte, ¿no? Uno por uno. La primera sección nos dice, el valor de 10 gramos, ¿no es cierto? De oro es $50. Entonces vamos a poner acá. 10 gramos de oro. Esto equivale a tener $50. Pero acuérdate que el 50 me inventé. Entonces, de aquí yo puedo sacar una conclusión, ¿no es cierto? Yo ya puedo saber
¿cuánto vale cada gramo de oro? Pues fíjate, 10 gramos de oro equivale a $50. ¿Cuánto vale cada gramo? Pues 50 dividido entre 10, cada gramo vale $5, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Vuelvo y repito, 10 gramos de oro cuesta 50. ¿Cuánto vale un gramo? Entonces cuesta 5, ¿no es cierto? Porque si cada gramo cuesta $5, por los 10 que son, me da $50 que me acabé de inventar, ¿no es cierto? Entonces voy a poner acá. Entonces, si yo divido esto, los $50, divido para los 10 gramos de oro, entonces yo tengo que cuesta $5, ¿cierto? $5 cada gramo de oro. Cada gramo de oro. ¿Ya? Ahí está. Entonces, hasta ahorita ese dato. De los 10 gramos de oro que cuesta $50, le divido 50 para 10 y yo tengo que esto es 5 gramos de oro, perdón, $5 por cada gramo de oro. ¿Cierto? Abajo incluso le puedes poner un 1, ¿no? Un gramo de oro pues, puede costar $5. O al revés, $5 cuesta un gramo de oro, que es lo mismo, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice después? Dice, y un gramo de oro, ¿no es cierto? Abajo me dice un gramo de oro. Acá abajo me pone lo siguiente, me dicen un gramo de oro, ¿ya? Un gramo de oro cuesta exactamente lo mismo que 5 gramos de plata. Ya, un gramo de oro cuesta lo mismo que 5 gramos de plata. Entonces, ¿cuánto vale el gramo de oro? ¿Cuánto vale el gramo de oro? Ya saqué ya, arriba está. ¿Cuánto vale el gramo de oro? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces acá abajo vamos a poner así. Un gramo de oro, ¿cuánto costaba? Costaba $5, ¿no es cierto? Ahí está, $5. Pero esto cuesta lo mismo que 5 gramos de plata. Entonces esto es igual al costo de 5 gramos de plata, ¿no es cierto? Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto vale cada gramo de plata? Si $5 cuesta 5 gramos de plata, ¿cuánto vale cada gramo? Lo mismo, 5. No, a ver, No. de nuevo, 5 A ver, dólares cuesta 5 gramos de plata. ¿Cuánto vale cada gramo? A ver, piensen en esta partecita de aquí. $5 cuesta 5 gramos de plata. ¿Cuánto cuesta un gramo? Dólar, ¿no es cierto? $5, 5 gramos. $5 te dan 5, yo qué sé, 5 panes. ¿Cuánto vale cada pan? $1, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner aquí, acuérdense, mira, aquí lo que acabé de sacar. Pero acuérdense de dónde saqué estos 5. Estos 5 es los que me inventé hace rato, ¿no? Estos 5 no tiene que ver con esto. Estos 5 es los de acá, los que me inventé, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo diría, ya chévere, digo, $5 que vale el gramo de oro, que ya sé que hace rato, es igual a 5 gramos de plata. ¿Cuánto vale el gramo de plata? Entonces digo, fácil, digo, esto cuesta 5 dividido para 5 gramos, ¿no es cierto? Si yo divido el 5 del valor del dinero en dólares, ¿no es cierto? De aquí, y le divido para 5 gramos, pues ya me sale cuánto vale cada gramo. Entonces, 5 gramos de plata. Entonces, al momento de dividir, ¿cuánto me queda? Me queda que esto es $1, ¿cierto? $1 por cada gramo de plata. Ya, y esto es la respuesta, ¿no? Esto es lo que tendría que salirme. Pero todo está con valores que me inventé, ¿no es cierto? No son los valores que netamente me daban al inicio. Entonces vamos a ir reemplazando, ¿ya? Vamos a hacer como que fuera esto de aquí, un reemplazo de todos los valores que estamos trabajando. Vamos desde el inicio. 10 gramos de oro equivalen a $50. ¿Qué dato me inventé? Los 10 gramos de oro sí estaba en el ejercicio. El dato que me acabé de inventar, estos son esos $50 que están acá. Entonces aquí le voy a, en lugar del $50, le voy a reemplazar por el valor de D, ¿sí? Después, ¿qué hice? A estos valores de $50, ¿no es cierto? Fíjate que yo le dividí para los 10 gramos, pero acuérdate que los 10 gramos sí estaba en el ejercicio, los 50 no. Entonces a los 50 le voy a colocar con un valor de D, ¿ya? Y después, al momento de dividir, pues me quedó 5 dividido para un gramo, ¿no es cierto? Me acabo de quedar esto. Entonces, en este momento a mí me queda D dividido para 10, ¿cierto? Que es exactamente lo mismo que lo de acá. Obviamente aquí no puedo dividir D para 10 porque
No puedo simplificarlo, ¿no? Pero hace rato como sí le podía, pues me quedó 5 gramos por cada gramo, $5 por cada gramo, ¿cierto? Entonces, D sobre 10 me queda ahorita. Estos D sobre 10 eran exactamente los mismos que estaban aquí, ¿no es cierto? Acuérdate que dice 1 gramo de oro, ¿cuánto valía? Estos 5, ¿no es cierto? Y estos 5 era exactamente lo de acá. Entonces, aquí yo podría poner así, y podría poner que esto es D sobre 10. ¿Ya? Listo. Y después, ¿qué hice? Después dividí, ¿no es cierto? ¿Qué dividí? Lo que estaba aquí para los 5 gramos de plata. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacerle? Esto de aquí, podríamos ponerle acá, ¿no es cierto? Pero que acuérdate que estos 5 gramos de plata eran inventados. ¿Cuánto valía? Valía G gramos, ¿no es cierto? Entonces, este de acá también, pues, es un dato inventado. Se llamaba G. ¿Sí o qué? Y después, para sacar la respuesta, ¿qué hice? Dividí esto para esto, ¿cierto? O sea, dividí los 5 para los 5 gramos de plata. Entonces, aquí yo debería, ¿no es cierto?, dividir lo mismo. O sea, esto de aquí era esto y esto de aquí era esto. Y los dividí. Entonces, ahora yo también le divido. ¿Y qué divido? D dividido para 10 y abajo le pongo la G, ¿no es cierto? Entonces, medios y extremos. Entonces, arriba me quedaría D y abajo me quedaría 10 valor del gen, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál ha sido esa respuesta? Ha sido el literal A. ¿Ya? Eso es exactamente lo mismo, ¿cierto? D dividido para 10G. A ver, de nuevo, que seguramente ya están por ahí un poquito confundidos. Ya, aquí hubo un problema, por ejemplo. Si te das cuenta que aquí me dio 5 y 5, entonces hay un problema, ¿no? Se repitió un valor y mucha gente piensa que este valor, los dos son exactamente salen del mismo lado, o sea, salen de la misma variable. Por eso se suele tender a confundir en esta parte de aquí. Para no confundirnos, yo podría hacer esto. A ver, yo podría cambiarle. Podría ponerle cuánto. Para que no me salga así. Para que esto se pueda mejorar y no tengamos repetidos el 5. Yo podría inventarme que esto es. A ver, pongámosle acá mejor. Si esto me sale 5, si le pongo 20, si le pongo 100, me quedaría acá 10, 10, 10, 10, 10 y acá me queda 5, ¿ya? Entonces, si yo puedo hacer así, si le puedo poner 5 aquí, o sea, a la final es lo mismo, ¿no? Pero estamos cambiando de datos, ¿ya? Si yo le pongo así, allá no va a salir un valor de 5 que nos confundamos, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer, verá, vuelvo a borrar y vuelvo a hacer lo mismo. A pesar de que ya les dije que es literal a la respuesta. ¿Ya? Vamos con el de aquí. De nuevo, vamos dando lectura, dice. Ya, muchachos, ya así. Si no, que está que meten bulla esos mates. A ver, vamos a darle acá. Dice, el valor de 10 gramos de oro es $100. Entonces acá igual. Solamente es de ir sacando datos nomás. 10 gramos de oro equivalen a lo mismo que tener $100, ¿cierto? Y voy a ir poniendo así, acuérdate que estos $100 entre paréntesis se llama D, ¿sí? Para que no te olvides. Entonces de aquí yo puedo sacar una conclusión, que obviamente si yo tengo que 10 gramos de oro cuestan $100, entonces cada gramo vale 10, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces cada gramo vale 10. ¿Cómo saco ese 10? Entonces hago lo mismo, divido los $100 dividido para los 10 gramos de oro, ¿cierto? Si yo divido eso, pues me sale cuánto vale cada gramo. Entonces, pero acuérdate que al momento de dividir esto me va a salir 10, ¿no es cierto? Aquí me queda $10 dividido para 1 gramo de oro, si le simplifico. ¿Listo? O sea, 1 gramo de oro cuesta $10. Pero acuérdate que este valor de 100, ¿no es cierto? Se llamaba D, ¿sí o no? Entonces el valor de 10 de abajo, pues ese sí estaba dentro del ejercicio. Entonces no hay problema. ¿Ya? Después nos dice esto. 1 gramo de oro, ¿no es cierto? Tiene el mismo valor que 5 gramos de plata. Entonces, 1 gramo de oro tiene el mismo valor que 5 gramos de plata.
¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos aquí? Podríamos poner 1 gramo de oro. Entonces, eso ya sacamos hace rato, ¿no es cierto? ¿Dónde está el valor del gramo de oro? Aquí está, miren. 1 gramo de oro cuesta $10. Pero es exactamente lo mismo que tener D sobre 10. O sea, aquí, esto de aquí, con los números vale 10. Con las letras, ¿cuánto vale? Vale D dividido para 10, ¿cierto? Ya. Si $10 cuesta 5 gramos, ¿cuánto vale cada gramo de plata? Cuesta 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque si 10 vale los 5 gramos, yo divido 10 para 5 y cada uno debe valer 2. Entonces aquí yo puedo poner así, puedo poner que esto tiene lo siguiente, $10 dividido para los 5 gramos de plata. Entonces al final, pues la respuesta sería que cuesta $2 el gramo de plata. Y es lo que me pedía en el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta cada gramo de plata? Y ahorita, con los datos, encontré que cada uno vale $2. Pero vamos reemplazando. Entonces, vamos viendo esto. Primero, estos $10 no se llamaban $10, sino se llamaban D sobre 10. Entonces, acá arriba debe ir D sobre 10. Los 5 gramos de plata era un valor inventado, ¿no es cierto? Los 5 gramos de plata correspondía a G gramos de plata. ¿Sí? Entonces, fíjate que para poder yo sacar la respuesta, yo tuve que dividir esto de aquí dividido para esto de acá. ¿Sí o no? Que con datos, pues me sale 2, pero con letras, pues me va a salir un valor en función del valor de D y el valor de G. Entonces, de arriba, ¿qué va? Arriba va D sobre 10, porque es exactamente el mismo 10 que tenía hace rato, ¿no? Los $10, esto de aquí le puse acá arriba. Entonces, esto de aquí le pongo arriba. Y los gramos de plata, pues se llama G. Le pongo abajo G. Entonces, D dividido para 10 multiplicado por G. ¿Sí? Ya, entonces sigue siendo el literal A la respuesta correcta. No importa qué datos pongas, al final siempre te va a dar lo mismo. ¿Sí? Listo, ahí está la 64. Literal A es. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el menor número de fichas que debe remover para estar seguro de haber sacado al menos una ficha de cada color? ¿Ya? Esto es facilito, verá. Estos son ejercicios de certezas. ¿Ya? Son ejercicios de certezas. Los ejercicios de certezas, lo que tienes que hacer es, bueno, ¿qué es lo que te va a pedir cuando es un ejercicio de certeza? Te va a pedir cuál es la mínima extracción, te va a decir así. ¿Cuál es la mínima extracción? O te puede decir cuál es el número máximo de intentos, que es lo mismo, ¿no? Número máximo de intentos. O el mínimo número de, yo qué sé, de fichas, el mínimo número de, yo qué sé, de cartas que tengas acá, que te sacar o alguna cosa. Esos son ejercicios de certezas. Cuando me dan un ejercicio de certeza, yo siempre tengo que considerar el peor caso. Siempre, siempre el peor caso. ¿Listo? Lo peor que me puede pasar. Y a partir de eso, pues vamos analizando y sacamos el ejercicio. Sí, el peor caso que puede pasar. Entonces aquí lo que me está diciendo es que yo tengo que sacar una de cada color, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál puede ser el peor caso? De que yo empiece a extraer y todas las que empiece a extraer, pues no logre tener una de cada color, sino que yo tenga, por ejemplo, 3 rojas, después tenga 4 blancas y en lugar de tener 5 azules, yo tenga, por ejemplo, solamente 4, alguna cosa por el estilo, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? El peor caso posible. Yo empiezo a hacer la primera extracción, ¿no? Acuérdate que tenemos 3 rojas, tenemos 4 blancas y tenemos 5 azules, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el peor caso posible? De que, por ejemplo, tú empiezas a extraer y extraes las 3 rojas. Y hasta ahí todavía no tienes una de cada color, ¿no es cierto? Extraes 3 rojas. Hasta ahí no tienes una de cada color. Sigues extrayendo, ¿no es cierto? Y el peor caso posible es que después, obviamente, te salgan 4 blancas. Y sigas sin tener las tres de una de cada color, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí hace 7 extracciones. Y después, solamente con que hubiese sacado una de color azul, una extracción más, y ya estás asegurado de que todo el resto, pues ya tengas una de cada color, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿verdad? Si tú haces extracciones
¿sí? Si tú estás en una ánfora o estás haciendo alguna cosa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te está pidiendo una de cada color, ¿no es cierto? Lo mejor sería que extraigas y sale una de aquí. En el segundo intento sale una de acá. En el tercer intento sale uno de acá y listo. Entonces la respuesta ahí sería 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sería en el mejor de los casos que sucediera eso. Que yo empiezo a extraer una roja, una blanca y una azul. Y el peor de los casos sea que justo me sale una de cada color, ¿no es cierto? Pero eso no siempre sucede, ¿no es cierto? Es el mejor de los casos. Nosotros tenemos que tomar el peor. ¿Cuál es el peor? Que tú empiezas a extraer y no te sale una de cada color, sino más bien te sale indistintamente. Todas rojas, todas blancas y después te salen todas azules. O al revés, te salen todas blancas, después te salen todas azules y después te sale el resto de lo que te faltaba, ¿no es cierto? Ya, entonces a ver, ahí entiéndanle bien. Háganle, léanle bien, ya, para volverles a, no sé si les capaz de que dibujo acá las bolitas para que ustedes me entiendan. Vamos con esto de aquí. Digamos que yo empiezo a extraer, ¿no es cierto? Saco una, saco dos, saco tres, saco cuatro. Vamos primero en este orden. Vamos a primero sacar rojas, después blancas y al final azules, ¿ya? ¿Cuál sería el peor caso? Que yo empiece a extraer y haga 3 extracciones, pero las 3 me salgan rojas, ¿sí o no? Después, ¿cuál es el peor caso? Que continuamos con las blancas. Que por ejemplo yo saqué 4 blancas, ¿sí o no? Hasta ahí no tengo una de cada color. Tengo 3 rojas, tengo 4 blancas, ¿sí? Y justo, después de yo haber sacado 7, al menos 7, yo estoy seguro que el siguiente intento me va a salir del otro color, porque ya se me acabó tanto rojas como blancas, ¿no es cierto? Si yo saqué ya las rojas, saqué ya las blancas, hasta ahí son 7 intentos. Y después saco una azul y estoy seguro de que esa me va a dar una de color azul. Saco una más, hago una extracción extra y esto de aquí me quedaría 8 extracciones. ¿Ya? Esto es trabajando así, primero rojas, después blancas, después azules. Acuérdate que yo tengo que sacar el peor caso de toditos. Entonces esa sería la primera parte. La segunda, ¿qué tal si alguien dice lo siguiente? ¿Qué tal si primero empiezo sacando las de color azul, después me voy con las blancas y después me voy con las rojas? Entonces también hay otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces veamos cómo le podemos hacer. O también alguien puede decir primero las blancas, después azules, después las rojas. A ver, primero saquemos blancas. Yo digo, a ver, voy a hacer 4 extracciones. Saco 4 blancas, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí no hay ninguna de cada color. Después saco 5 azules. Hasta ahí todavía, después de hacer 9 extracciones, todavía no estoy seguro de que tenga uno de cada color. Y como ya saqué, fíjate, saqué 4 blancas, saqué 5 azules, hasta ahí son 9. Saco una más y estoy seguro de que ya tengo una de cada color. Entonces ahí sería 9 y tengo 10 extracciones. ¿Ya? Entonces ahí está el otro peor caso, ¿sí? Me falta uno más. El uno más está por acá. Acuérdate que yo primero saqué, aquí fíjate, blancas, azules y después saqué rojas, ¿no es cierto? Después saqué rojas, blancas, azules. ¿Cuál me falta? Ya saqué rojas, blancas, azules. Ya saqué azules, blancas, rojas. ¿Qué me faltaría ahorita? Tal vez sacar azules también, ¿no es cierto? Por ejemplo, sacar primero rojas y después azules y después las blancas, ¿no? Eso podría ser la otra, porque ya combiné esto, mira, esto con esto y al final las azules. Después combiné esto con esto y al final las de acá. ¿Qué me falta combinar? Me falta combinar las rojas y azules, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Falta sacar así, esto con esto y después las blancas. Entonces, ¿qué tal si hago así? Voy a ponerle por acá arriba, ¿ya? Primero voy a sacar las rojas, después voy a sacar las azules y después saco una extracción más que debe ser de ley, debe ser blanca, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuál es el peor caso de las rojas? El peor caso de las rojas es que salgan 3. El peor caso de las azules es que salgan 5. Y el peor caso de las blancas, pues es que si ya tengo, ¿no es cierto? 3 rojas, 5 azules, hasta ahí son 8. Y si yo hago una extracción más, estoy convencido de que ya saqué las 3. Entonces, hasta aquí serían 9, ¿no es cierto? 9 extracciones. Ya, de todo lo que acabe de hacer, ¿cuál es el peor caso de todos ellos? El mejor es que en 8 ya pueda haber sacado a las 3.
después viene el de 9 y después viene el de 10. ¿Cuál es el peor caso de todos? 10. Entonces, la respuesta es la de aquí. D es igual a 10 extracciones para yo estar seguro de que en la 10ª extracción yo deba haber sacado una de cada color. Sí, ahí está. Esos son ejercicios de certeza. Siempre tomas el peor caso posible. El peor caso posible es que estás salado y empiezas a extraer y te sale todas de otro color y no logras sacar tres de distinto color. Entonces sacas rojas, sacas blancas, después sacas un azul y ya estás convencido de que todas son de diferente color. En el otro caso también, de aquí, sacas rojas, después sacas azules y sacas una extracción más y estás seguro que ya tienes tres de cada color. Y la de acá también, que puede ser un caso, sacas cuatro blancas, sacas cinco azules, hasta ahí son 9, y después sacas una extracción más, y en la 10ª estás seguro de que al menos tienes una de cada color. ¿Ya? Que sería la 66. Vamos, la siguiente, 67. ¿Tuvieron problema? Profe, Dime. esa es la única forma de resolverlo. Ajá, la única. Ahí no hay ecuaciones, no hay nada. Así tienen que Ya, hacer. gracias. Siempre la peor caso, el peor caso posible. Lo peor que puede pasar. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, en ese caso, el que tenga mayor número de extracción, o sea, siempre será la respuesta. Ajá, sí. Ay, De todos los casos que yo hice ahorita. ¿Por qué sale así? Es porque yo tengo colores, rojas, blancas y azules. O sea, no me dice que, o sea, indistintamente, no, dentro de la ánfora puede estar en otro orden, no necesariamente así, rojas, blancas, azules, puede estar azules, blancas, rojas. Entonces yo saqué de todas las posibilidades cuántas extracciones puede ser. ¿Ya? Entonces, puede haber otro ejercicio, ¿no? Que te diga cuál es el mínimo posible para haber sacado todas. ¿Cuál puede ser el mínimo de extracciones posibles para yo estar convencido de que tengo tres rojas dentro de las extracciones que hice? Entonces, el peor caso posible es que tú saques cuatro blancas. El peor caso posible es que saques cinco azules. Hasta ahí todavía no tienes rojas. Y después puedes sacar otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de lo que te pida. Ahorita, justo como está con colores, pues me toca hacer todos los casos, ¿no es cierto? Miren, aquí es una forma de sacar. Esta es otra forma y la de acá es otra forma. Entonces, por eso difiere, o sea, hay tres cosas. Y de todas esas tres situaciones, yo tomo la peor que puede suceder. La peor es 10. Cuando yo saco 8, todavía no puede estar 100% seguro. ¿Por qué? Porque fíjate que yo tomé un orden. Primero rojas, después blancas, después azules. Pero ¿qué tal si no sucedía eso y sucedía lo de acá? Mira, fueron cuatro blancas, cinco azules y una extracción más. Entonces, este es el peor. El peor caso posible que te puede pasar es la que está más alta. ¿Ya? ¿Qué ejercicio más no lograron? ¿Cuál tuvieron problema? 67 lograron. Eso también lo resuelvo. resuélvalo también. Déjenme ver qué decía. 67 dice, la distancia entre la casa de Ali y su colegio es exactamente 135 kilómetros debe ser. Si ella conduce 2/3 de la distancia en 135 minutos, ¿cuál es el promedio de velocidad en kilómetros por hora? ¿Ya? O sea, cuando te dice promedio de velocidad, no significa que vas a sacar el promedio, no. Vas a sacar suma y todo divide para dos, sino aquí, cuando te dicen promedio de velocidad, es como una forma de decir, halle la velocidad con la cual está viajando. Pues, la palabrita promedio no necesariamente debe referirse a sumar todo y dividir por el número de elementos, ¿no? Aquí cuando le ponen promedio, se refiere a que yo debo calcular la velocidad y esa velocidad pues es constante y por eso los llaman velocidad promedio, nada más por eso. ¿Ya? Entonces dice la distancia de la casa de Ali a su colegio. Entonces es importante, a veces los ejercicios son un poquito complicados de entender, entonces un gráfico pues nos ayuda bastante. Entonces quedaría así, de la casa de Ali y su colegio es exactamente 135 kilómetros. Entonces pongamos 135 kilómetros. 135 K dice, pero debe ser kilómetros.
Seguramente se olvidaron poner la M para decir metros. A 135. Si ella conduce 2/3 de la distancia, entonces, ¿qué significa esto de los 2/3? Significa que a la distancia entre el colegio y su casa, pues le dividieron en tres partes y tomaron dos de ellas, ¿no es cierto? Eso significa 2/3. Entonces vamos a hacer así. Vamos a ponerle aquí que yo voy a dividir esto en tres partes. Aquí está una parte, aquí está la segunda parte y ahí está en tres partes, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? Que los 2/3 de la distancia, ¿no es cierto? O sea, dos de las tres partes. O sea, de aquí hasta acá podría poner. Ya, hasta aquí. Esta partecita de aquí viene a ser los 2/3 de la distancia. Esto lo recorre en 135 kilómetros. 2/3 de la distancia lo hace en un tiempo de 135 minutos. ¿Listo? Ya, entonces obviamente tengo que saber cuánto es los 2/3. Ya vamos a ver cuánto es los 2/3. ¿Cuál es el promedio de velocidad en kilómetros por hora? Listo. Entonces, acuérdense que no es necesario yo saberme las ecuaciones de velocidad ni nada por el estilo, sino únicamente muchas de las veces en ejercicios así, yo solamente me fijo en las unidades. Por ejemplo, la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, eso quiere decir que yo debo dividir arriba una distancia, porque la distancia siempre está en kilómetros, y abajo yo tengo que dividir el tiempo. ¿Ya? Divido los dos y ya saqué la velocidad. ¿Sí? Cuando te ponen esta palabrita que dice promedio, acuérdate que no necesariamente cuando siempre te digan promedio significa sacar el promedio como tal, sino en este caso me hablan de velocidad promedio porque la velocidad es constante. ¿Ya? Por eso se llama velocidad promedio, como que están considerando que la velocidad en todo el trayecto viene a ser una constante que no cambia. Por esa razón nada más. Listo, entonces, ¿qué podríamos hacer? Fíjate que dice que de aquí hasta acá son 135 kilómetros. Y dividí en tres partes iguales, ¿no es cierto? Y tomé dos de ellas. Entonces, si yo divido en tres partes iguales, eso quiere decir que cada partecita, ¿no es cierto? Valía 45, ¿no es cierto? 45 kilómetros. El de aquí valía 45 kilómetros y el de aquí valía 45 kilómetros. ¿Por qué? Porque si yo los 135 le divido entre tres, pues cada partecita tiene eso. 45 más 45 más 45. Sería 135, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos dice aquí, mira, la distancia es los 2/3. Esta distancia de los 2/3, ¿cuánto sería? A ver, ahí piénsenle ahí. Ya está en el gráfico ya. ¿Cuánto es los 2/3 de la distancia? ¿A cuántos kilómetros equivale? ¿Cuánto vale esos 2/3 de la distancia? Ya en el gráfico está, solamente está de sumarlos. ¿Cuánto, cuánto vale? 90. 90, ¿no es cierto? Sí o no, porque ahí ya está dos de las tres partes, pues dos de las tres partes serían 90 kilómetros. ¿Ya? Listo. Entonces fíjate que ya tengo la distancia. ¿Cuánto tiempo era? 135 minutos. Entonces ya tengo todo. Entonces solamente coloco acá en la parte de la velocidad. Es igual, ¿no es cierto? Distancia es 90 kilómetros, ¿no es cierto? Y el tiempo son 135 minutos. Listo. Divido entre los dos y ya me tiene que salir la respuesta. Pero aquí hay una condición. O sea, ¿te acuerdas que me estaba diciendo kilómetros por hora? Y aquí yo tengo, al momento de dividir, tengo kilómetros sobre minuto. Entonces no está bien, ¿no es cierto? Yo tengo que transformar los minutos ahora para que obviamente me queden las unidades que me está pidiendo, ¿sí? Entonces tú sabes que una hora tiene 60 minutos. Y le pongo cruzado a propósito. ¿Para qué? Para que estos se puedan simplificar, ¿sí o no? ¿Ah? Entonces, ahora sí, al momento de multiplicar 90 por 60 dividido por 135, esto sí me debe dar kilómetros por hora. Y eso sí debería ser la velocidad. Entonces aquí sería velocidad, es igual. ¿Ah? Entonces sería 90 multiplicado por 60 dividido para 135. Puedo sacar 45ava, arriba es 2, 45ava acá es 3, tercera es 1, tercera es 20, ¿no es cierto? Porque 3 por 20 es 60 y esto me queda 40 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces la respuesta es literal A. ¿Sí? 40 kilómetros por hora debe viajar como velocidad constante para poder en los 2/3 de distancia recorrerlo en 135 minutos. Sí, esto de aquí era
Más bien divisiones, no está tan complicado como digamos. ¿Cómo más podría sacar esos 90 kilómetros? Podrías hacer así. Yo le dividí ahí, ¿no es cierto? Yo le tomé y dividí en tres partes. Entonces tú puedes calcular así los 2/3 de 135 kilómetros, que es lo mismo, se te va a dar exactamente lo mismo. Tercera 1, tercera 45 por 2 es igual a 90 kilómetros. ¿Ya? Entonces fíjate que también lo puedo hacer así. Los 2/3 del total, los 2/3 de 135, que me da lo mismo. O si no, pues yo ahí le dividí en 3 y tomé 2. Es como las fracciones. En realidad son fracciones, ¿no? Lo que hacían en la escuelita. Dibujaban una barra y decían, esto es mi total, le divido en tres partes y voy a tomar dos de ellas. Si todo esto es 60, entonces cada partecita vale 20. Eso quiere decir que los 2/3 es 40, ¿cierto? ¿Sí? Entonces exactamente lo mismo lo hizo ahorita. ¿Qué otro ejercicio tienen problema? Aparte del 67. Este de aquí es este ángulo, ¿cierto? Este de aquí es el ángulo de ahí. Este ángulo de aquí viene a ser todo este ángulo de acá. Bueno, ya les digo yo. Este ángulo de aquí también nos dan. O sea, esta partecita de aquí, este ángulo, ¿ya? Esto es de aquí, esto es de acá y esto es de acá. ¿Sí? Entonces vamos a poner primero eso para no confundirnos. El ángulo que me dan ahí es esto. El otro ángulo es el de aquí. El otro ángulo es de acá. Este es de aquí, de acá. Y este es el de aquí. ¿Cierto? Ya, ahí estamos. Entonces, voy a dibujar unas paralelas independientemente del ejercicio que está y les voy a indicar qué ángulos son iguales, porque aquí hay que saber cuáles o qué relación tienen los unos de los otros. Voy a dibujar como 4 paralelas, ¿ya? Pues voy a poner una paralela y otra paralela acá. Para decir que son paralelas se suele poner en geometría así, dos liñitas sobre las paralelas y ya se sabe que las dos tienen esa propiedad. Trazo una línea acá, ¿sí? Entonces, los primeros ángulos que nosotros podríamos decir que son iguales son los de aquí. El ángulo de acá arriba es exactamente el ángulo que está aquí, ¿ya? A estos ángulos se le llaman ángulos correspondientes, ¿ya? Entonces, estos se llaman ángulos correspondientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le corresponde el uno al otro. Fíjense que si, por ejemplo, esta línea de aquí, yo la traslado y le pongo acá arriba, me queda exactamente en el mismo ángulo, ¿no es cierto? Miren, este mismo ángulo de aquí, el mismo ángulo de acá, ¿sí? Solamente yo lo trasladé este puntito de aquí y le trasladé el puntito de acá, como que fueran una sola. Y el ángulo obviamente le corresponde el uno al otro, ¿sí? ¿Qué otro ángulo puede ser correspondiente ahí? El ángulo que está acá. Por ejemplo, el ángulo de aquí, que le voy a llamar ángulo 2, es exactamente el mismo ángulo que está de este lado. ¿Por qué es así? Porque se llaman ángulos correspondientes. El uno le corresponde al otro. El que está aquí, si este punto de aquí yo le traslado al punto de acá, queda exactamente en la misma posición. Entonces son ángulos correspondientes. Ya, pongámosle otras rectas. Si yo tengo una recta así, de este tipo, y después tengo una recta de este tipo, y después se me cruza, ¿no? Voy a cruzar del otro lado, porque no necesariamente debe estar cruzado en esa inclinación. Crucémosle del otro lado. Entonces, vamos a revisar estos ángulos de aquí. Este ángulo de aquí, ¿cierto? Es exactamente el mismo que está del otro lado cambiado, ¿sí? Entonces, este ángulo de aquí es exactamente el mismo del ángulo de acá, ¿sí? El que está contrario, ¿sí? Si te das cuenta, tengo dos paralelas y el ángulo de aquí es el contrario del que el de acá. Es exactamente el mismo. Estos ángulos se llaman alternos internos. Se llaman alternos internos. ¿Por qué se llaman así? Porque se supone que están internas a las paralelas, ¿no es cierto? Y están alternados, miren. Está del lado derecho de la línea y están del lado izquierdo también. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman alternos internos. Son igualitos, son esos dos ángulos de ahí. ¿Cuáles otros dos están ahí iguales y son alternos internos? Los que están acá. Este ángulo de aquí es un interno y también este ángulo de acá es un interno. Y como están alternados, están de dos lados distintos de las paralelas, entonces este ángulo de aquí también es igual al ángulo de acá. ¿Sí? Esos son alternos internos.
Vamos a otros ángulos que también son iguales. Una paralela, otra paralela. ¿Sí? Ahí están dos paralelas que tenemos en este momento. Trazo una línea que les corta, ¿no es cierto? Les corta los dos. ¿Cuál es más? A ver, este ángulo de aquí. A ver, el ángulo que os voy a dibujar aquí, este ángulo uno es exactamente el mismo que el ángulo que está acá. ¿Ya? Entonces, estos se llaman alternos externos. ¿Por qué se llaman externos? Porque están fuera de las paralelas. Fíjate que aquí una paralela está fuera. Aquí está otra paralela, está fuera. ¿Por qué se llama externo? Por esa razón. ¿Por qué se llama alterno? Porque fíjate que está hacia afuera y está hacia el lado derecho de la recta que le está cruzando. En cambio aquí, mira, está la recta y está al lado izquierdo. Entonces por eso es alterno, externo. ¿Por qué externo? Porque está para afuera. Y alterno porque está del un lado del otro que acabamos de revisar. ¿Sí? Y el otro tipo de, de ángulos que también ya les he dicho la otra vez, cuando se cruzan dos rectas, ¿cierto? Y tienen un vértice en común, el de aquí se llama alfa, el de acá se llama beta, y alfa es igual a beta, ¿por cuál? ¿Por qué propiedad? Por una propiedad que se llama opuestos por el vértice. ¿Ya? Porque son opuestos al mismo vértice, son exactamente los mismos. Entonces, fíjense que hay un montón de ángulos iguales, hay un montón de situaciones que pueden pasar. Entonces, si uno se pone a analizar, ¿no? Se pone a pensar, yo tengo una recta L1 y una recta de L2 y las dos son paralelas y yo cruzo una recta. Entonces, este ángulo de aquí es exactamente el mismo ángulo de acá. ¿Por cuál? Por opuestos por el vértice, porque aquí está un vértice, están opuestos. Este ángulo de aquí, ¿no es cierto? También es el mismo que el ángulo de abajo. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos, pues, son correspondientes. ¿Cuál más? Este ángulo que está aquí, ¿no es cierto? El de aquí es exactamente el mismo ángulo que está acá. ¿Por qué? Por alternos externos, ¿cierto? El ángulo que está internamente aquí es exactamente el mismo que el ángulo de acá. Estos dos de aquí, ¿por cuál? Por alternos internos. Y el ángulo que está aquí es exactamente el ángulo que está acá por alternos internos también. ¿Sí o no? Entonces, hay un montón de ángulos que pueden estar iguales dentro de unas paralelas. Sí, ahí están algunos casos. Vamos a revisar el ejercicio que nos pone. Para eso es lo que necesitaba, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tengo la recta L1, ¿no es cierto? Aquí tengo la recta K que le llaman ahí. Tengo la otra recta que se llama L, ¿no es cierto? Y hay una que cruza, les cruza a ellos, les cruza de extremo a extremo. Ahí está, esta otra recta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se fijan, este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Es exactamente el mismo ángulo de acá. ¿Sí? Ok. O sea, el ángulo de aquí es exactamente el mismo que el ángulo de acá. Estos dos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son correspondientes, ¿no es cierto? El de aquí le corresponde el de acá, porque si yo tuviera este vértice de aquí y le encajara con el de arriba, pues van a quedar en la misma abertura ese ángulo. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que el ángulo de arriba también está en la parte inferior. O sea, acá abajo, este ángulo de aquí vale x más 5. ¿Sí o qué? ¿Ah? El de arriba y el de abajo son exactamente los mismos. ¿Qué hago con eso? ¿Qué podría sacar? Podría ya sacar una ecuación. ¿Cuál podría ser la ecuación? Es la siguiente. Fíjate que aquí viene otra propiedad más. En una recta, cuando yo me cruzo de extremo a extremo, me da 180 grados. O sea, si yo sumo este ángulo de aquí más este ángulo de acá, me tiene que dar 180. ¿Ya? Entonces esa condición es la que vamos a sacar ahorita. Entonces yo digo, ahí es chévere. Si yo sumo el ángulo de aquí y sumo el ángulo de acá, entonces sería 3 de x más 15 más del x más del 5 tiene que dar igual a 180 grados. Y con eso yo calculo la x. Y después con esa x pues sigo calculando lo que me está pidiendo porque me pide y, no me pide la x, ¿no es cierto? Entonces quedaría así. 3x más x, 4 veces la x. La otra parte, 15 más 5 es 20, más 20 es igual 180. Esto ya es matemáticas, ya esto es carpintería, solamente le paso al otro lado a restar, me quedaría 160, y 160 para 4, pues me queda 40, ¿no es cierto? Entonces la x vale 40. Ya sé que la x vale 40. ¿Listo?
¿Qué otra cosa puedo hacer? Yo podría hacer lo siguiente. O sea, hay varias formas, ¿no? Alguien podría decir, bueno, si la X vale 40, entonces calculo el ángulo de aquí, calculo el ángulo de acá, y pues ya con los datos numéricos, pues ya me sale todo, ¿sí? Otra persona podría decir, mejor trabajo sigo con variables, ¿no es cierto? Fíjate que aquí es Y, entonces arriba también vale Y, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo decir? Si esto es 2x más 30, entonces calculo el ángulo de acá y este ángulo de aquí es el mismo que ángulo de acá. Entonces todo esto 180, despejo la y porque la x ya tengo. Alguien podría hacer lo siguiente. Puede decir, ah, chévere. Si yo ya sé cuánto vale x, entonces ya puedo calcular el ángulo de aquí. También ya puedo calcular el ángulo de acá. Y la suma interna en este triángulo siempre me da 180 grados. Y calculo la y. Entonces hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Entonces voy a tratar de pasar este gráfico en la parte inferior. Voy a tratar de dibujar exactamente el mismo, solamente que ahora le voy a poner ya con números, porque ya sé cuánto vale la X. Entonces, una recta, tengo otra recta, cruza por este lado una recta de este tipo y cruza de este lado una recta de este tipo. ¿Sí? Entonces, acuérdate que este valor de aquí se llama Y, ¿no es cierto? Este se llama Y. El de acá, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, que estoy poniéndolo en morado, sería X más 5, ¿no es cierto? Que dice X más 5. Si yo saqué que x vale 40 más 5, entonces el de aquí vale 45. ¿Sí o no? 45 grados. El del otro lado, fíjate que este ángulo de aquí vale 2x más 30. Entonces 2x más 30 sería, aquí vamos a ponerle 2 veces la x, que vale 40, más el valor de 30. O sea, sería 40 por 2, 80. Más el valor de 30 es 110 grados. Entonces esto de aquí vale 110. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría sacar? Si digo, esto vale 110, entonces de aquí hasta terminar la recta debe ser 180. Entonces, este pedacito de acá, ¿cuánto vale? Entonces, 70, ¿no es cierto? Entonces, el de aquí valdría 70 grados. El de aquí sería 70 grados. ¿Listo? Entonces, fíjate que ya acabé de dibujarle un triángulo. Ya acabé de tener un triángulo que está la Y, ¿no es cierto? Entonces, puedo sacar ahí una ecuación o puedo ver qué valor me hace falta para que sea 180. Entonces digo, ya chévere, 45 grados de un ángulo más 70 más 10 tiene que ser igual a 180. Más 70 grados más el valor de y tiene que ser igual a 180 grados. Sumo esto de acá, me quedaría 5, ¿no es cierto? Y me quedaría esto 11, ¿no es cierto? Sería 115 grados, ¿no es cierto? Ya, entonces sería 115 grados de un lado más la y es igual a 180. Ya, entonces si despejo aquí la y es igual a 180 menos 115. ¿Sí? Entonces, ya me salió. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? 65, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, ese es el valor de y. El valor de y es así de literal 65. ¿Sí? Entonces es una manera de hacer. Yo lo saqué trabajando con el triángulo que estaba interno. También podría calcularlo mediante otra ecuación que podría sacar arriba. Ya, todo depende de cómo nosotros nos acomodemos. También podría hacer esto, fíjense. Hay otra forma también. Si este ángulo de aquí es este ángulo de acá, ¿cierto? Porque son los mismos. Este ángulo de aquí es lo mismo que este ángulo de acá. Y yo sé que este vale y, entonces yo puedo decir y más x más 5, ¿no es cierto? Todo este ángulo de aquí, y más x más 5 es equivalente a tener 2x más 5, 2x más 30, 2x más 30. Entonces, te paso acá, sería y es igual 2x menos x es x, y más esto le paso acá y me quedaría restado 25. ¿Cuánto vale x? Ya vale 40. ¿Cuánto vale el 25? 25 y esto me quedaría 65. ¿Sí? Exactamente lo mismo que hice hace rato. Solamente que uno tiene que estar pilas ahí, ¿no es cierto? De las relaciones. Listo, ahí está el 75. ¿Cuál más? ¿Cuál más les hace falta? O continúo desde el 81. Ver, Yosemar, ¿cuál es la que te falta? ¿Cuál no se logra resolver? ¿Cuál no se logra resolver? A ver. ¿Qué es?
Ujú. Karina, ¿cuál más no lograste resolver? O todos ya están No, resueltos. yo le digo, espérese. Es que se me A ver, perdió el ejercicio. Espera. búscale. ¿Cuál más? O sea, hay muchas cosas, ¿verdad, muchachos, que hay que aprender. Bueno, les cuento, ¿no? Mientras ustedes van preparando los ejercicios que les hace falta. Aprovechen ahorita el tiempo, ahorita que seguramente ustedes están un poquito más relajados, no hay mucho que hacer, todavía no ingresan a la universidad. Yo tengo caso, ¿verdad? De unos chicos que ahorita ya están en nivelación de carrera. Les hablo específicamente, por ejemplo, de la ESP. Ellos entraron en nivelación más o menos la última semana del mes de noviembre. Y los profesores pues están trabajando súper rápido en todas las temáticas. Y toditos, casi por decir la mayoría que está en el prepo, tiene problemas de geometría. ¿Por qué? Porque geometría es un libro de unos, ¿qué será? Unas 400 páginas a ser, puro y lleno de teoremas. Entonces, ellos avanzan súper rápido de acuerdo a un penso. Igual va a pasar, por ejemplo, en la SPOL. La SPOL es una de las universidades que busca la excelencia académica. Entonces, en ese sentido, pues, eh, no pueden detenerse en un tema más de lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, un tema de lógica matemática tiene que demorarse 6 horas y después se acabó, siguiente. Conjuntos se demoran 6 horas, siguiente. Si tienen que ver esta parte de geometría de los ángulos, se demoran 2 clases, siguiente. Entonces, se le vuelve un poquito complicado a la persona que está en nivelación, que no tiene bases. Entonces, en ese sentido, pues yo les digo ahorita que están relajados, puedo pasarles un libro de geometría, puedo pasarles un libro de trigonometría para que ustedes sigan practicando, sigan viendo. Porque toda esa parte de ahí, si ustedes quieren seguir una ingeniería o la parte de ciencias económicas, que también es bastante fuerte, ustedes deben entender que la matemática va de la mano, ¿sí? O sea, si yo quiero hacer los modelos en esta parte de economía, modelos econométricos, modelos de series de tiempo, modelos, yo qué sé, a rima, modelos de cualquier situación que se me ocurra, necesariamente, de ley, necesito saber matemáticas. De ley, así no quiera. ¿Ya? Igual, yo sé, Mario, tu ingeniería mecatrónica o ingeniería, no sé, en la que vayas a postular, de ley necesitas bastante matemática. Ajá, o sea, de ley. O sea, algo que se llame ingeniería, de ley, tienes que saber matemáticas. De ley, así como que, chuta, si no sabes matemáticas, ya, chuta, no puedes llamarte ingeniero. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, sí es bastante fuerte. O sea, eso sí les animo a ustedes de que sigan practicando, ¿no es cierto? Sigan haciendo, porque al final si uno no aprueba un examen, ¿no es cierto? No logra aprobar, es porque en realidad no tiene esa aptitud, ¿no es cierto?, para cierta carrera. O sea, por ejemplo, en matemáticas o en ciencias o ingeniería, necesitas estas habilidades. Y si no tienes estas habilidades, pues obviamente no vas a aprobar, ¿sí? Al menos que, como les digo, nunca es tarde para aprender. O sea, uno nunca nace aprendiendo, nunca a la primera que resolvió el ejercicio ya le salió. Y yo me acuerdo que para estos exámenes de aptitud, yo me acabé igual como 20, 25 exámenes para poder aprobar. Obviamente yo di un solo examen y ese un solo examen, ese lo aprobé. O sea, no postulé a varias universidades, postulé solamente a una. Y en esa universidad me dieron cupo, pero porque sí repasaba bastante. Los mismos ejercicios que ustedes están haciendo, al mismo nivel, esos ejercicios se resolvían. Solamente que yo no tenía a alguien que me decía que, por ejemplo, en los ejercicios que tienen con letras cambien a números. Yo trabajaba con letras y se me hacía complicadísimo. O sea, yo rogaba que en el examen no llegue con letras porque no podía. ¿Era por qué? Porque yo trabajaba con las letras. Después me enteré que he sabido valer cambiar a números. Y ahí así son más fácil. ¿Sí? Ya, a ver, después de esta introducción, ¿qué ejercicio no pudiera? A ver, digan. O si no, ya empiezo desde el 81 y continúo. A ver.
La pregunta 76 son como de unas Seten- cajitas. Ya, veamos qué dice la 76. Ah, ya. Son operadores, No ¿no es ve cierto? ese. Ya, ese mismo, Yosemar, ¿o cuál pedías tú? Sí, ese. Es como el que hicimos ayer, pero con promedio, dice. Ya, chévere. A ver, veamos. O sea, ya les digo, o sea, el archivo que yo les pasé ahí, esto puede ser uno de los exámenes más complicados a nivel del Ecuador, ¿ya? El que están viendo ustedes, el que están resolviendo. No está a un nivel sencillo, eso sí les digo, o sea, el examen que yo les pasé, al menos en matemáticas, no está sencillo, ¿ya? Entonces está a un nivel, sí, un poquito laborioso, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, el examen de admisión, yo que sé, para licenciatura o un examen de admisión para otra carrera que no tenga un componente matemático, ustedes se van a dar cuenta que es súper más fácil, ¿sí? Por ejemplo, los exámenes de la católica son sencillitos comparado a este. Este está complicado, este está ya de pensarle, ¿sí? Y obviamente les ponemos ese nivel, ¿por qué? Porque en la SPOL está ese nivel, ¿sí? Ya, 76. Si para cualquier número A, B, A carita B representa el promedio de A y B, ya, entonces vamos con esta parte, ¿no es cierto? Entonces yo digo ya, A carita B representa el promedio. Aquí sí, cuando me habla de promedio, aquí sí se está refiriendo a que yo tengo que sumar y dividir entre dos. Aquí sí se está refiriendo a eso, ¿sí? Entonces digo A, y como no puedo dibujar la carita, más o menos le voy a poner aquí, ¿listo? A carita, B es exactamente lo mismo que el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio entre A y B? ¿Cómo haríamos? A más B dividido para 2, ¿no es cierto? Ya, esto es lo mismo que A más B dividido para 2. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, independientemente de lo que estés ahí en 1, 2 y 3, ¿ya? Ahorita voy a hacerlo acá con números. ¿Qué tal si te pusieran así? ¿Qué tal si te dijeran 3, carita, 4? ¿A qué sería igual? Al promedio. 3 más 4 dividido entre 2. Entonces esto sería 7 medios. ¿Y esto es cuánto? 3.5. ¿Sí? Ya. Entonces, ya entendiste, ¿no es cierto? Que si con A y B funciona A más B dividido para 2, entonces si A y B le pongo números, entonces esto se convierte en A más B dividido para 2, también con números, ¿sí? Pero acá las respuestas me dice lo siguiente, el uno, A, carita A, paréntesis, carita A es igual a A. Entonces, si tú te fijas, están poniendo letras. Entonces, yo lo que te recomiendo es que en lugar de las letras les pongas un número. Puedes ponerle, yo que sé, el 2, el 3 o lo que sea, ¿ya? Para verificar de lo que ellos están diciendo es verdad o es mentira. Entonces, vamos con el literal número uno, ¿listo? Le voy a poner acá, literal uno o segmento uno. Me dice A es igual a A. Entonces vamos a poner un número, yo que sé, el 2 o el 3 o el 5 el que se te ocurre, ¿ya? Pero obviamente números manejables, no vas a poner números feos. Por ejemplo, vamos a poner el 2. 2 y aquí me ponen una carita, y aquí un paréntesis, 2 otra vez otra carita, y aquí me ponen el 2 y esto tiene que ser igual a 2. Yo tengo que comprobar si esto es verdad o es mentira, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Acuérdense que siempre hay una jerarquía. Primero los paréntesis. Vamos a sacar lo que está dentro del paréntesis. Entonces yo le pongo así, digo 2 carita, ¿no es cierto? Yo no, una carita. Sale feo, pero ahí está. 2 carita 2. Y acuérdate que esto de aquí, lo que está dentro del paréntesis, era el promedio, ¿no es cierto? Acuérdate que si aquí tengo un 2, aquí tengo un 2, entonces sumo y divido para 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto quedaría aquí? Aquí me quedaría así, 2 más 2 dividido entre 2. ¿Sí? Y esto tendría que ser igual a 2. Ya, hasta aquí he entendido lo que hice. Solamente estoy reemplazando con números nomás. Sí, Sí, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí me sale 2, ¿no es cierto? Porque 2 más 2 es 4, dividido para 2 es 2. O sea, aquí me sale 2. ¿Ya? Entonces, abajo me queda así. 2 carita, el 2. Y esto es igual a 2. Y esto es una verdad, ¿no es cierto? Porque acuérdate que 2 carita 2, el 2 de aquí lo saqué de acá, ¿no es cierto? Aquí saqué el 2. Entonces sería 2 la carita, el 2 es el promedio. Entonces el promedio de 2 y 2 sería 2 más 2 dividido entre 2. Entonces sería 2. Entonces de este lado me queda un 2, ¿no es cierto? Y del otro lado me queda un 2. Entonces esto sí es verdad, ¿no es cierto? Aquí me queda 2 y el otro lado me queda 2.
¿sí? Entonces esto sí es cierto. ¿Ya? Ahí me salté un pasito, ¿no? Si yo tengo un número 2 y tengo el número 2, el promedio de 2 y 2 es como que si una nota saqué 10 y la otra saqué 10, entonces el promedio ¿cuánto es? 10, ¿no es cierto? Si el uno sacó 2 y el otro sacó 2, entonces el promedio ¿cuánto es? Es 2, ¿sí? Arriba yo le resolví, pero acá ya no le resolví. Entonces ahí está, 2 igual a 2. Esto quiere decir que la primera condición sí es verdadera. Sí, esa sí se cumple. Ah, yo lo reemplacé con datos y con datos me salió. Entonces eso quiere decir que con las caritas también te debe salir. Vamos con la condición número 2. La condición 2 dice lo siguiente, que A carita B es lo mismo que tener B carita A, ¿cierto? Entonces pongamos números, ¿no? Yo te digo que yo puedo colocar números a A y B. Obligatoriamente, como A y B son dos letras distintas, entonces yo voy a poner dos números distintos para que obviamente no me confunda. Entonces el A le ponemos el 2, vamos a poner aquí una carita y el B le pongo un 3, ¿ya? Se me ocurre poner el 3. El B vale 3 y la carita y el A valía 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué era esta parte de aquí? 2 carita 3 es el promedio. 3 carita 2 es el promedio. Entonces, ¿cómo queda el promedio? Me quedaría 2 más 3 dividido entre 2. Al otro lado el promedio, ¿cómo me quedaría? 3 más 2 dividido entre 2. Y se dan cuenta que me da el mismo resultado, ¿sí o no? Los dos me dan el mismo resultado. Aquí sería 2 más 3 es 5. 5 para 2, 2.5. El otro lado, 3 más 2 es 5. 5 para 2, 2.5. ¿Sí? Entonces, yo compruebo que también la segunda sí está correcta. La segunda también cumple. ¿Sí? Ya, ahí está. Vamos con la siguiente. Hasta ahorita yo ya puedo decir cuáles respuestas no pueden ser, ¿no? O sea, la 1 y la 2 sí cumplen. Entonces, literal A me dice que solo uno. No, mentira, esta no puede ser. Literal B me dice solo 2. No, porque es uno y 2 también, ¿no es cierto? Esta tampoco puede ser. La C, esta podría ser, ¿no es cierto? Todavía está en incógnita. ¿Por qué? Porque todavía no pruebo con la 3. La D me dice solo 2 y solo 3. La D tampoco es respuesta, ¿sí? Porque me dice, miren, solo 2 y solo 3. O sea, aquí me hace falta el uno, ¿no es cierto? Porque el uno también cumplía. Entonces, esto tampoco es. Y la siguiente, pues me dice uno, 2 y 3. Entonces, esta también queda en incógnita porque todavía la tercera no he probado. Entonces, puede ser respuesta correcta la C o puede ser respuesta correcta la E. Pero no puede ser D, no puede ser B, tampoco puede ser A. Porque ya sé que uno y 2 sí se cumplen. Vamos con la última, vamos con la de acá, con la tercera. La tercera me dice lo siguiente. Dice A, carita, paréntesis B, carita C, ¿no es cierto? Es lo mismo que tener A, carita B, en paréntesis, y esto, una carita en C. Listo, igual, coloco números. No hace falta que los números sean iguales, pueden ser distintos. No deben ser muy grandes porque si pongo más grandes, pues se complica un poco. Trata de colocar siempre números pequeños. Por ejemplo, incluso puedes poner al A, pues ponerle uno. Yo voy a poner uno, ¿ya? Uno. Lo único que no puedes poner es el cero, ¿ya? Uno, carita, y aquí pongamos que B vale 2, carita, y el C vale 3. Listo. Esto es igual, acá lo mismo. A vale 1, obviamente pongo el mismo valor que puse hace rato. B vale 2, y acá la carita vale 3, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces realizamos las operaciones. Entonces sería 1, carita, y lo de acá, 2 y 3, ¿no es cierto? Aquí dice 2, carita, 3, es el promedio. ¿Cómo saco el promedio? Sumo el 2 más el 3 dividido entre 2, ¿cierto? Eso es lo que saco en el promedio. Entonces sería 1, acá vamos a poner igual, al otro lado va a ser lo mismo. Acá también el promedio, ¿no es cierto? El promedio entre 1 y 2 sería 1 más 2 dividido entre 2. Y esto hago una carita con el valor de 3. Listo, entonces acá sería 1, carita, y de aquí ¿cuánto me saldría? 3 más 2 es 5, 5 medios me sale. Esto me queda 5 medios. Y al otro lado me quedaría, ¿cuánto me quedaría? 2 más 1 es 3 y dividido para 2, 3 medios. 3 medios y esto me quedaría carita el 3, ¿cierto? ¿Ya? Entonces yo debería averiguar si ese promedio del lado izquierdo y el promedio del lado derecho que me quedo son iguales, ¿sí? Entonces voy a trazarlo con esto. Esto de aquí vamos a averiguar si es igual al otro lado de acá. Entonces digo 1 y 5 medios. Sería 1 y 5 medios. 5 medios es 2.5, ¿ya? 1 más 2.5 dividido entre 2.
Sería 3.5 dividido entre 2. O sea, esto sería 1,75, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Hasta aquí está del lado de este lado de acá. O sea, este lado me sale 1,75. De este otro lado, vamos a averiguar 3 medios más 3. 3 medios es 1,5. Más 3 es 4,5. Dividido 4,5 dividido entre 2, 2,25. Entonces, de este lado me queda 2,25 y de este lado me quedó 1,75. Esto no es igual. Entonces, eso quiere decir que la tercera condición no se cumple. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Y ahí ya tacho el literal E y el literal correcto ha sido el literal C. ¿Ya? Ahí está. ¿Listo? Con datos, con números. Si les trabajan con las caritas, es muy probable que no les salga. O con las letras, ¿no es cierto? Porque también podrías hacerlo. Pero con las letras suele ser un poquito más elaborado. No complicado, sino un poquito más elaborado. Hay que estar pilas ahí en las letras, cómo se hace. Pero con números, pues se arregla la cosa. ¿Ya? Ahí está. 5 medios, 2,5 más 1 es 3,5. 3 dividido para 2, 1,5 más 3, 4,5 dividido por 2, 2,25. ¿Sí? Entonces, en los ambos lados nos sale diferente. O sea, si tú sacas el promedio aquí, es diferente del promedio acá. Entonces, esta relación no se cumple. Entonces, el último literal no así. Ya, así se hacía la 76. ¿Cuál más necesitan? ¿Cuál más hago? ¿Cuál más tienen problemas? A ver, confirmen, ¿cuál más? Un Entonces empezamos. 77. 79 o 78. No te escuché. 77. Ya, listo, 77. A ver, agregamos una más y veamos qué nos dice la 77. Ya. Esto es un poquito de manejo de ecuaciones, ¿no? Nos pide la relación entre X y Y. Acuérdense que la palabrita relación significa división. Yo tengo que dividir, ¿cierto? Tengo que llegar a dividir X para el Y. Pero obviamente de la ecuación que está ahí no vas a calcular X y no vas a calcular Y, sino más bien vas a tratar de acomodarles para que te quede así. Entonces dice lo siguiente. Si X es igual a 2/3 de la suma de X más Y, ¿cuál de los siguientes valores expresa X en relación de Y? Entonces, acuérdate que tú debes hacer, tú debes dividir, ¿no es cierto? Expresa X en relación. Ah, no, X en relación nada más dice. No te dice que sacas la división. Aquí fíjate que la respuesta está todo con Y. Entonces, en otras palabras, lo que te está diciendo aquí, mire, F en relación de X, perdón, X en relación de Y, ya les dije la función. O sea, de aquí a acá, lo que tendrías que hacer es despejar X. O sea, X es igual, no sé cuánto será. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es un despeje. ¿Qué debes despejar? Debes despejar la X. Y la X te va a dar algo. Y ese algo está ahí abajo, ¿no es cierto? En función de las Y. Por eso se llama. En este caso, la palabrita relación no significa una división como tal, sino significa de que X y Y están relacionados con esta ecuación, pero lo que él quiere sacar es la X solita, que la X esté prácticamente despejada, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Voy a volver a copiar la misma ecuación, sería 2/3 de X más Y. Y acuérdense que en una ocasión les decía, miren, si todo lo de arriba está dividiendo para todo lo de abajo, y acá también, miren, todo esto está dividiendo para lo de abajo, que es el 3. Entonces, la primera idea es que tú puedas multiplicar cruzado. Multiplicas cruzado. Entonces, 3 por X me quedaría, ¿no es cierto? 3x es igual, y 1 por todo lo de allá, pues me queda todo lo que está acá. X más Y, ¿cierto? Multiplico esto, porque acuérdate que las X se deben agrupar, no puede estar las X así en ese sentido. Entonces, sería 2x más 2y. Listo. Entonces, esto que está con la X le puedo pasar al otro lado, porque fíjate que acá adelante hay un signo más grandote.
Entonces al otro lado pasa con signo menos. Entonces me queda 3x menos x es igual a 2 veces la y. Y 3x menos x casi siempre es x y el otro lado me queda 2y. Listo, entonces ya calculé la x en términos de y. O x relacionado con y. Listo, ¿cuál ha sido 2y? Literal, d de dedo. ¿Cierto? Ya, ahí está. Resuelve el ejercicio. Ya ese estaba facilito, no sé por qué no lo lograron. Acuérdense que la palabra relación en algunos ejercicios significa que yo tengo que dividir algo para algo, ¿no es cierto? En otros ejercicios, en cambio, la palabra relación hace referencia a una función, ¿cierto? Porque acuérdate que nosotros en matemática tenemos así, y en función de x, ¿cierto? Y cuando sacamos la inversa, entonces la inversa es f a la menos 1 de x es igual a y, o sea, cambiaban, ¿no es cierto? Yo despejaba la x para que me quede en función de y. Entonces acá aparece algo similar, ¿no? Que no necesito tener despejado la y, sino más bien el término contrario, la x. ¿Ya? Siguiente ejercicio, ¿cuál más? Karina, ¿cuál otro ejercicio más no logramos? Ya están todos ya. El 79. Ya, 79. Vamos a revisar el 79. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Listo, esto de aquí. Está facilito, ¿verdad? Acuérdense que todo triángulo rectángulo, la suma de los ángulos es 180 grados. Todo triángulo, cualquier triángulo que se les ocurra. Ya, todo triángulo tiene esa propiedad. Entonces, si ustedes se fijan, dice en la figura, calcular el valor de x. Es la x que está acá, en grados. Entonces, toda esta figura de aquí es un triángulo. Entonces, un triángulo, todos los ángulos sumados me dan 180 grados. Entonces, fíjate que aquí tú tienes un ángulo recto, ¿cierto? Entonces, si todo da 180 grados, entonces como aquí yo tengo un ángulo recto de 90 grados, entonces como conclusión se saca que estos dos ángulos que están acá, sumados, me tienen que dar 90 grados. Porque si estos dos de aquí suman 90 más 90 que tengo acá, pues ya me da 180. Si esto es una propiedad más, es una propiedad de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, esto es 90 grados. Para que todo sea 180, eso significa que lo de aquí con lo de acá me tiene que dar 90. Porque si yo logro sacar entre esto y esto 90, más los 90 que estaba acá, pues ya me dan los 180. O también puedes hacer lo siguiente, no hay problema. O sea, tú puedes decir x más los 33 grados más los 90 grados es igual a 180. O sea, no hay problema que hagas eso. Entonces, esto le pasamos acá. O sea, primero le paso el 90, ¿no? Con facilidad. 33 grados es igual a 180 menos los 90 grados. O sea, x más 33 es igual a 90, ¿no es cierto? Entonces, si te das cuenta que pasa lo mismo que dije hace rato. Estos dos valores de aquí sumados me tienen que dar 90. Y fíjate, aquí están sumados, me tiene que dar 90. Solamente que aquí yo tuve que hacer la otra relación, ¿no es cierto? Decir que todos sumados me da 180 y después ir reduciendo. Pero yo podría haberlo hecho más rápido o sacar una ecuación más simple. Si a la x le sumo el 33 y esto le iguala a 90 grados. ¿Por qué 90? Porque si una parte tiene 90, entonces el otro tiene que tener también 90 para que total sea 180. Entonces x es igual 90 menos 33. Sí, entonces aquí me quedaría igual al valor de 57, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 57 grados. 0, llevo 1, 8, 9, ¿sí? 57 grados. Listo, entonces la respuesta correcta era literal B. ¿Ya? Esa era la respuesta. Entonces vuelvo y repito, o sea, tú puedes empezar con el teorema que te decía x más 33 más 90 es igual a 180 y despejas x. O como es un triángulo rectángulo, entonces esto es 90, entonces significa que estos dos de acá también deben dar 90. Entonces sacas más rápido, o sea, es una ecuación más simple. Incluso mentalmente se podría sacar. ¿Ya? Ahora sí,
Empiezo con el 81. Continúo con el 81. 81, sí, 8 menos paréntesis 8 menos m es igual a 8, entonces m vale. Tenemos que despejar. Entonces quedaría 8 menos m es igual a 8. Entonces aquí solamente es un despeje sencillo. Este menos le afecta a todo, ¿no? El menos de aquí le afecta a todo. Entonces todo va a cambiar de signo. Sería menos 8, menos con menos es más, aquí es m y es 8. Recuerden que la ley de signos siempre se utiliza en la multiplicación. No se les ocurrirá hacer en la suma y resta, ¿ya? Sí he visto barbaridades a veces. Menos 3 menos 5 saben decir menos con menos es más y es 8 ¿saben? Ya, entonces no está bien. Ya, por si acaso, la ley de signos solamente en la multiplicación y en la división, no en sumas y restas. Si nosotros nos fijamos, este 8 que está aquí es el mismo 8 que está del otro lado, ¿cierto? Aquí está el igual, el 8 de un lado, el otro 8 del otro lado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Yo puedo pasar este 8 al lado contrario y se pasa a restar, ¿no es cierto? Y 8 menos 8 me queda 0. O si no, antes de pasar, tú puedes decir esto y esto se va. ¿Por qué? Porque son igualitos, pero de lados contrarios. Entonces aquí me queda la m, es igual, y este menos 8 pasa al otro lado con más 8. Y acaba de despejar la m. ¿Qué me pedí? Entonces m vale 8. Literal, d de dedo. Listo. Ahí está la 81. 82. 82 me pide lo siguiente, me pide una relación. Y aquí sí me está diciendo que la relación es una división, ¿sí? Porque aquí dice, ¿cuál es la relación entre, cuando te dice la relación entre y te ponen los valores, ¿no es cierto? Niños y niñas de un coro en la escuela. Entonces me hablan de lo siguiente, me dicen 5/9 de los miembros del coro de una escuela son niños. ¿Ya? Entonces, facilito, ¿no? O sea, si nosotros decimos 5/9, lo que se refiere es que estás tomando 5 partes de 9 en total. Entonces, les voy a dibujar por ser una de las primeras ocasiones, ¿ya? Voy a poner acá todo eso. A ver, dibujemos bonito, ya dibujé feo. Ya, más o menos ahí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me pasé, ¿no es cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ya borré mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto de aquí ya no me importa. Yep, ahí están los 5, las 9 partes, ¿no es cierto? 5/9. 5/9, ¿dónde estaría? Tomo 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Sí, no, ahí están los 5/9. Estos 5/9 representan a quiénes? A los niños. Entonces, el restante que me representa, las niñas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, esto de acá, esto de aquí y esto de acá me representa a las niñas. ¿Cuántas niñas son? Son 4 de las 9 partes. Entonces, estos son niñas. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo niños y niñas en la proporción, ¿cierto? Solamente me hace falta dividir, ¿sí? Ahora, lo que hay que considerar es lo siguiente. Esto de aquí yo les dice un poco gráfico para que ustedes sepan de dónde sale. Pero sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, si tengo 5/9 y quiero saber lo que me hace falta, ¿no es cierto? Lo restante, porque 5/9 son niños, perdón. Entonces, los restantes son niñas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, el 5 para llegar al 9 me hace falta 4. Y como estábamos dividiendo para 9 también le divido para 9. Y esas son las niñas. ¿Sí? Entonces, pero la razón por la cual yo hago esto, 5 para llegar al 9 está aquí, la gráfica, ¿no es cierto? Es la razón. Ya uno cuando lo entiende, pues no hace falta dibujar, ya solamente lo saca rápido. ¿Cuál es la relación? Y aquí esta relación sí me está pidiendo la división. Entonces, la división entre quiénes? Entre los niños, o sea, arriba vas a poner niños y abajo vas a poner las niñas. ¿Ya? Entonces pongo una línea de fracción. Niños arriba, ¿cuántos niños eran? 5/9. 5 dividido entre 9. ¿Cuántas niñas había? 4 dividido entre 9. Acuérdate que yo puedo ser medios extremos, pero cuando yo tengo un medio y un extremo, yo puedo simplificarlos también, ¿no es cierto? Entonces fíjate que este 9 de medio con este 9 de extremo se puede ir. Y al final me queda 5 dividido entre 4. 5 cuartos. ¿Ya? Esa es la relación entre lo que me estaba pidiendo. Si yo hago la relación al revés, o sea, hago niñas para niños,
me debe salir la fracción también al revés. No me puede salir 5 cuartos, sino me va a salir 4 quintos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Podría ser esto. 5 novenos son niños. Entonces yo puedo decir, ah, ya, chévere. Si 5 novenos son niños, entonces tengo 5 niños. ¿Ya? ¿De cuántas niñas tengo? Tengo 4 niñas. Y después divides, dices, chévere, digo, niños para niñas, 5 para 4, 5 cuartos. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces ya depende de cómo mejor te acomodes. Ya, eso es ejercicio 82. Ejercicio 83. Y la fábrica de Wally se abre exactamente 20 días cada mes y produce 80 camisetas cada día. ¿Cuántos años le tomará producir 96,000 camisetas? Ya, chévere. A ver. Cada mes tiene 20 días, me dice, ¿no es cierto? O sea, está considerando que no hay sábado, sábado y domingo no trabaja. ¿Listo? Si la fábrica de Wally hace exactamente 20 días cada mes y produce 80 camisetas cada día. ¿Ya? Entonces vamos a poner así. 20 días, ¿no es cierto? En estos 20 días, ¿no es cierto? Aquí que estaba 20 días, produce 80 camisetas por día. Entonces aquí sería por 80 camisetas, ¿cierto? Por cada día de trabajo. Así se pone, 80 camisetas por cada día. Si ustedes se fijan, yo puedo eliminar los días. Y ya me quedan, ¿no es cierto? Las camisetas del mes. ¿Sí o no? Y ya se acuerda, decía días en cada mes. Ya, acá pongamos así también. Fíjate que dice 20 días en cada mes. Entonces, para ponerle nada más, ¿listo? Días en cada mes. Ya, ahí está puesto como que trabajando con unidades y todo. Entonces, esto sería 8 por 2, 16 y 2 ceros, 1,600. Hace 1,600 camisetas cada mes. ¿Sí o qué? Porque arriba me quedo camisetas y abajo me quedo mes. Entonces, 1,600 camisetas al mes. Incluso si yo no trabajo con las unidades, yo podría solamente dar lectura y puedo entender sencillo, ¿no? Si cada día hacen 80 camisetas y yo trabajo 20 días, multiplico 80 por 20, 1,600. 1,600 camisetas en el mes. Entonces, ¿qué me dice acá? Me está diciendo cuántos años le toma. Entonces, yo necesito saber en el año cuánto hacen, ¿no es cierto? Entonces digo, ya, en un mes hacen 1,600. ¿Cuántos meses van a trabajar? 12 meses. Ese es un año por 12 meses. Entonces, simplifico, simplifico y multiplico, ¿no? Serían, esto es igual a lo siguiente, sería 16,000, ¿ya? Sumado los 3,200. Sería 0,029, 19,200. Revisen. 19,200 camisetas al mes. Ya, o sea, yo multipliqué 1,600 por 12, pero de otra manera, ya. Le aumenté un cero a los 1,600, se hace 16,000, y le dupliqué los 1,600, que son 3,200. Sumé y al final, pues ya me dio la multiplicación. Sí, es para no hacer la multiplicación tradicional. A veces hacerla tradicionalmente me da un poquito de flojera. Ya, entonces sí nos sale 19,200, ¿no es cierto? Ya, esperemos un ratito. Esas son las camisetas al mes. Ah, perdón, al año. No es del mes, es del año. ¿Cuántos años tiene que pasar para que yo llegue a 96,000? Pues puedo hacer una ecuación, ¿no? O puedo dividir. 96,000 dividido para 19,200 y me queda el año. O puedes decir esto. Tengo 19,200 camisetas. O sea, porque todo es matemáticas, ¿no? Dividido para Pero el año. uno puede multiplicarlo. Ajá, claro, puedes multiplicar por, yo qué sé, una cantidad que tú no sepas cuántos años serán, pero al final me tiene que dar cuánto. 96,000, ¿cierto? O también puedes hacer lo siguiente, pues decir, ahí es chévere, para calcular los años, ¿por qué mejor no divido los 96,000 camisetas y le divido para las 19,200 camisetas que se producen cada año? Y pues al momento de dividir, me sale cuántos años son. Camisetas se van y me quedan años, ¿cierto? Ya, ¿cuánto será? 10. No, no creo que sea 10. A ver, déjenme ver. 5. 5, sí. 5 es, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya.
5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 por 5, 45, más uno que lleva 46, 5 y 4 que llevaba 9. ¿Ya? 5 es. 5 años. Entonces la respuesta era literal B. ¿Cierto? Dice menos de 5, ¿no? Más de 5, pero menos de 10 tampoco. 10 no, y más de 10 tampoco. 5 años se demora hacer todas esas camisetas. Listo. Vamos al siguiente. Imagínense, 96,000 camisetas, trabajando 20 días al mes, haciendo 80 cada día, lo terminas en 5 años. Imagínate el nivel de producción que necesitas para que las 96,000 camisetas estén para mañana. Tendrías que hacerle, chuta, unas máquinas enormes para poder hacerlo rápido. Y la cantidad de gente también. Ya, 83, 84. Veamos qué dice el 84. 84 más bien es una ecuación y nos pide x a la sexta, ¿no? Puedo hacer la regla del acomodo. Puede ser dos cosas, ¿ya? Puedo trabajar con la ecuación y acomodarle para que me quede x a la sexta. O puedo despejar la x y después elevarla a la sexta, que es lo mismo. Voy a hacer de las dos maneras, ¿ya? Yo por lo general no me gusta despejarle porque al momento de despejar, después otra vez elevarse, es el número muy grande. Tenemos esto, x a la cuarta es igual a 10 y a mí me piden x a la sexta, ¿cuánto será? Entonces yo voy a hacer un acomodo, ¿listo? En la primera parte voy a hacer como un tipo de acomodo. ¿Qué tal si x a la cuarta, yo le elevo esto a x a la 6 cuartos? ¿Sí? ¿Por qué hago esto? Porque al momento de elevarle a las 6 cuartos, fíjate que estos dos de aquí tienen que multiplicarse. Entonces el 4 con el 4 se va y me queda x a la 6, lo que necesitaba. Pero como yo acabé de elevar al un lado, ¿no es cierto? El x a la cuarta a las 6 cuartos, el otro lado también tengo que elevarle el 10 a las 6 cuartos, para que no se altere, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí me queda así, x, y esto de acá, ¿no es cierto? Exponente por exponente siempre se multiplica, entonces sería 4 multiplicado por 6 cuartos. Y esto es igual a 10 elevado a las 6 cuartos. Entonces elimino esto, miren, el 4 con el 4. Entonces ya me queda x a la sexta. X a la sexta es igual a 10 elevado a las 6 cuartos. Y no hay ninguna de esas, ¿no es cierto? ¿Por qué no existe ninguna de esas? Porque le tengo que seguir trabajando, ¿no es cierto? No es que ya esto ya es la respuesta, sino que ese 10 a las 6 cuartos yo le tengo que modificar. Tengo que tratar de dejarle como una raíz. Acuérdense que esto del 6 cuartos tú le puedes poner así. Puedes poner una raíz, ¿cierto? Y esta partecita de aquí, el 4 es el índice de la raíz. Y este 6 de acá es el exponente, ¿sí? Entonces, esto de acá, en cambio, es ¿cómo se llama esto? La cantidad subradical. ¿Ya? O sea, ese exponente que está así, tú le puedes convertir en una raíz, no raíz cuadrada. Aquí vamos a ver qué raíz se convierte, ¿sí? Entonces, aquí tengo 6 dividido para 4. El 4 es el índice. ¿Dónde está el índice acá en la raíz? Es el que está aquí. El numerito que se le pone aquí, esto se llama índice. El numerito que se le ponga acá, esto se llama cantidad subradical. Ya, y obviamente el elemento que le estoy elevando, eso se llama ¿qué? Exponente. ¿Sí o no? Ya, entonces, con esta partecita de aquí, yo puedo decir que x a la sexta, ¿no es cierto? Es igual a la raíz, no cuadrada, porque no tengo índice cuadrado, tengo índice 4, miren, que está el índice 4. Entonces, esto viene así, raíz cuarta, ¿no es cierto? De 10 a la sexta, 10 elevado a la 6. ¿Sí? Esto debería ser respuesta, pero si tú te fijas también, esto está como que trabajado un poquito más, ¿no es cierto? Algo está hecho. Entonces vamos a hacer ese algo. Entonces voy a poner así, x a la sexta es igual, voy a poner raíz cuarta y voy a separar ese 10 a la 6 de esta manera. Le voy a separar a propósito 10 a la cuarta y a propósito le voy a separar como 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a revisar lo que está acá arriba. ¿Por qué le separo así? Porque fíjate que esto con esto, pues yo puedo conservar la base, ¿no es cierto? Si uno conservo la base y sumo los exponentes, 4 más 2 es 6, y justo me da lo de arriba. Entonces, lo que acabé de hacer es un paso válido. Entonces simplifico, fíjate, 4 con este 4. Entonces hasta acá me queda x a la sexta es igual, el 10 que se acaba de salir de la raíz, afuera,
¿cierto? Ese 10 que está aquí. Este 10 sale porque el índice 4, pues con el exponente 4 se elimina. Del otro lado, 10 al cuadrado. 10 al cuadrado, fíjate que aquí yo puedo sacar la mitad es 1 y acá puedo sacar la mitad es 2. Pero este 10 de aquí no salió de la raíz, sino más bien el índice de la raíz se redujo. De nuevo, aquí tengo 2, la mitad es 1, la mitad es 2. Entonces me queda ya no un índice 4, sino me queda raíz cuadrada de únicamente 10, ¿cierto? Entonces fíjate que yo acabé de simplificar acá la mitad 1 y acá la mitad 2, ¿cierto? Entonces me queda raíz cuadrada de 10. Entonces 10 de la sexta es igual a 10 raíz cuadrada de 10. ¿Cuál es la respuesta? Literal A. Esa es la respuesta, 10 raíz cuadrada de 10. Cuando no se pone el cuadrado, se sobreentiende que está ahí el cuadrado. Listo, esa es una forma de hacer. Otra forma de hacer. Hice paso a paso, ¿listo? Tomé paso a paso. Sin embargo, pues ya con la práctica uno ya no hace así, ¿no es cierto? Hace más rápido. Entonces dice x a la cuarta multiplicado a la 6 cuartos. Esto es igual a 10 elevado a la 6 cuartos. Esto con esto se va. X a la sexta es igual 10, la mitad es 2, la mitad es 3, 3 medios, mira ahí. Después digo x a la sexta es igual a la raíz cuadrada de 10 al cubo, pero 10 al cubo es 10 al cuadrado por 10. Simplifico 10 afuera y 10 afuera la raíz, ¿no es cierto? Ya, 10 raíz de 10. ¿Sí ven? Con la práctica, bueno, se hace rapidito. Pero también puede haber otra forma, ¿no? No puede ser la única, la otra puede ser así. Acuérdate que tú tenías x a la cuarta es igual a 10 y te pedían x a la sexta. Entonces, ¿por qué mejor no despejas el valor? No, despejas acá la x y aquí despejas. ¿Cómo despejas? Poniéndole la raíz cuarta. Entonces aquí le simplificas esto con esto y me quedé que x es igual a la raíz cuarta de 10. ¿Sí? Como me pide x a la sexta, entonces digo ya chévere. Entonces, y x ya acabé de calcular. X vale raíz cuarta de 10. Pero como está pidiéndome que le eleve a la 6, le elevo a la 6. Y me queda que esto es raíz cuarta. Este 10 se puede poner así, como 6. Puedo simplificar. La mitad es 3, la mitad es 2. Y aquí me queda raíz cuadrada de 10 al cubo, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer esto? Raíz cuadrada, le puedo poner así 10 al cuadrado por 10, porque acuérdate que yo puedo separarles. 2 más 1 es 3 y conservo la base y sumo los exponentes. Esto de aquí se va con esto de acá y me quedaría el 10 afuera y el otro 10 no le pasó nada, queda dentro de la raíz. 10 raíz de 10. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo, solamente que de otra manera, de otra forma. Lo mismo me sale, ¿cierto? Entonces esto de aquí es x a la sexta es igual. 10 raíz de 10. 84. Resuelto. Ya. El de aquí dice, si a más 3 dividido por 5 es un número, es un entero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado cuando a es dividido por 5? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado cuando a es dividido por 5? Listo. Entonces, lo que me está diciendo es que esta división de aquí debe ser entera. Yo le divido y tiene que salir un número entero. Entonces, tú te puedes inventar este número. O sea, este número a para que sumado al 3 le divides por 5 y me dé un número entero. Por ejemplo, yo puedo ponerle que 7. ¿Sí o no? ¿Cuál es el resultado cuando A es dividido por 5? Puedo poner el 7. ¿Por qué? Porque si A vale 7, sería 7 más 3 es 10 y dividido por 5, esto es 2. Entonces, me dio un número entero, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo poner que A vale 7. Yo puedo poner que A vale 2, porque 2 más 3 es igual a 5 y 5 para 5 es un número entero. También lo puedo hacer así. Puedo ponerle que esto sea 12, por ejemplo. 12 más 3, 15, dividido para 5 es 3. También puedo hacerlo, ¿no es cierto? Yo no. Entonces, cualquier valor que se te ocurra. Digamos que ahorita se me ocurrió poner el 7, ¿ya? Y después voy a poner que la vale 12, para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, de aquí me quedaría que a más 3 dividido por 5 es entero. A ver, 7 que vale la, más el 3 dividido por 5 debe ser entero. 7 más 3 es 10 dividido por 5 es 2. O sea, sí se cumple que es entero. Hasta ahí todo bien. Entonces A vale 7, ¿no es cierto? Cuando A vale 12, me ocurre poner el A igual 12, igual me tiene que darme 12 más el 3 dividido por 5. Entonces esto me queda 15 dividido por 5 y esto me queda 3, también es un número entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Me dice, ¿cuál es el resultado cuando el valor de A es dividido para 5? ¿Ya? Entonces el valor de A, en el primer caso, yo puse que el valor de A vale 7, ¿no es cierto? 7 dividido para 5, ¿no es cierto? En el segundo caso, en cambio, yo puse que el valor de A vale 12, ¿no es cierto? Y esto dividido para 5.
que me está pidiendo. ¿Qué pasa cuando yo lo estoy dividiendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el valor que yo le coloco, pues, eh, cuál es el resultado de eso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a ver, ahí dividan. ¿Cuál sale el resultado de arriba y cuál sale el resultado de abajo? Y a propósito les puse así, ¿no es cierto? Puse con dos números para que se den cuenta de algo. A pesar de que seguramente ya se dieron cuenta de qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Muy buenos días, díganme qué le puede dar. ¿Para qué era? No. Tal vez me puede decir cómo era para tal vez guiarle. Datamétrica, tal vez. Sí. Ah, sí, es justo acá al ladito. Está, ajá, justo acá al ladito en la otra putita de nada. Ya, a ver, muchachos. Acá sería 2 por 5 es 10 y me queda el residuo 2, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, hay que corregir algo, ¿ya? Aquí hay una pequeña cosita que no está bien. Si ustedes identifican esto, dice 7 dividido para 5, ¿cuánto es el resultado? Es 1. 12 dividido para 5, el resultado es 2. Y así puede ir cambiando, ¿no? Depende del valor de A que yo coloque. Pero sí se dan cuenta que cualquier valor que yo coloque para A, el residuo siempre es 2, ¿cierto? Entonces aquí vamos a modificarle algo. Aquí dice, ¿cuál es el resultado? Aquí vamos a poner así, vamos a cambiar la pregunta, ¿ya? Si no, no tiene coherencia. ¿Cuál es el residuo? A ver, debería haber sido. El de residuo cuando A es dividido para 5. Ya, ahí sí ya tiene un poco más de sentido. Porque si no fuera así, en cambio sucede de que, fíjate, aquí sale el 1, aquí sale el 2, y dependerá estos valores que acabé de sacar como resultado, dependerá del valor de A. Entonces no puede ser único. Entonces en este caso sería no se puede determinar. ¿Por qué? Porque no hay un valor único. Pero si yo le cambio acá, fíjate que yo me di cuenta de esto. Mira, el residuo tengo 2 aquí, el residuo tengo 2 acá. Entonces no, seguramente no te pedía el resultado como tal, sino que se equivocaron por ahí. Y era así, ¿cuál es el residuo cuando A es dividido entre 5? Ahí sí, yo te puedo decir que el residuo siempre es el mismo, 2. Entonces, ese le vamos a marcar. Respuesta correcta, el B, 2. Esto hay que corregir esa partecita, porque si te piden el resultado, pues es ambiguo, es un poquito dependiente del valor de A. Puede ser 1 cuando A vale 7, 2 cuando A vale 12, y si yo le pusiera al A valor de 17, debe salir otro resultado. Entonces, ahí ya depende del valor de A que le ponga. Pero si la pregunta fuera ¿cuál es el residuo? Entonces ahí sí, pues, el residuo siempre es el mismo. Fíjense que el residuo es lo que me sobra, ¿no es cierto? Y lo que me sobra, pues, es 2 en un caso y en el otro caso también es 2. Si prueben con otro valor, también el residuo lo tiene que dar 2. Les aseguro. ¿Ya? Eso, muchachos, por el día de hoy. Nos quedamos hasta acá.